Con los incendios que han ocurrido durante las últimas semanas, la zona sur de nuestro país está demandando ayuda a distintas escalas, pero una muy relevante es cómo fortalecer ese ámbito de lo humano que nos permite superar, resistir los momentos más difíciles, y es la resiliencia. La salud mental, luego de un trauma de esta envergadura, es una de las grandes afectadas, pero también es una de las grandes desatendidas a lo largo del tiempo, porque parece demasiado urgente levantar lo material, lo concreto, resolver los problemas directos, y poco a poco la conversación sobre bienestar y salud mental queda un poco bajo la alfombra, particularmente pensando en aquellas poblaciones que en general están bajo la alfombra, y son los niños, los jóvenes, que quedan muy desatendidos. Desde 2008 la ONG Fútbol Más ha desarrollado un trabajo importante en los territorios para enfrentar traumas y entregar a niños y niñas herramientas concretas en contextos de vulnerabilidad. Y también lo han hecho en específico en marcos de distintas catástrofes en Chile y en el mundo. Por eso hoy queremos hablar con Perrine Marlineux, directora del Laboratorio de Innovación de esta organización, que de alguna forma articula el deporte como una herramienta concreta y permite entregar apoyo emocional a la niñez frente a las catástrofes. Bienvenida. Muchas gracias, Paloma. Gracias por recibirnos. Lo primero que quisiera comprender en términos muy gruesos es de qué manera se puede trabajar con niños y niñas para entregar herramientas socioemocionales. A través del deporte y del juego, claro. Mira, eso es el foco de lo que nosotros hacemos en Fútbol Más. Como lo mencionabas, ya llevamos 18 años trabajando en eso. Fútbol Más es una organización que nace en Chile, pero que ahora ha crecido bastante. Estamos en 7 países de Latinoamérica, de Europa, de África también. Y lo que hacemos es usar el juego y el deporte como una herramienta para poder potenciar el desarrollo socioemocional de los niños y de los jóvenes, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una metodología que hemos creado hace 18 años y que hemos venido también adaptando a distintos contextos, a zonas urbanas, rurales. Trabajamos en los barrios, trabajamos en las escuelas, también en contextos de emergencia. Y lo que hacemos es crear actividades basadas en deporte, pero que están enfocadas en desarrollar algunas habilidades para la vida, ¿no? Habilidades socioemocionales. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar dependiendo de un diagnóstico que hacemos al inicio del programa. Vamos a identificar cuáles son las necesidades justamente que tienen los jóvenes en ese contexto en particular, y después vamos a trabajar, por ejemplo, la autoestima, vamos a trabajar temas de resolución de conflictos, vamos a trabajar mucho la confianza, también la colaboración entre los niños y las niñas, y así generando esas actividades a propósito para desarrollar esto, logramos hacer un cambio en el desarrollo socioemocional de los jóvenes. Ahora, siempre probablemente necesitamos esas habilidades porque son para la vida. Exacto. Pero en el contexto de un trauma, de una catástrofe como la que estamos viviendo, hay ciertas cosas que se fracturan de modo más profundo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las cosas que se fracturan? ¿Cómo se fracturan en términos de relaciones humanas? ¿Y cuáles, podríamos decir, son las principales medicinas que ustedes aplican en estos contextos? Sí. Mira, eso es una gran pregunta, y nosotros lo que vemos muchas veces después de un desastre natural, de un catástrofe, bueno, hemos trabajado después de terremotos, ciclones, también incendios, mucho, especialmente aquí en Chile. Sí, vi que han trabajado en México, en Ecuador, en África, sí, en África, en Mozambique, después de un ciclón exactamente, y en Chile después de los incendios en Viña, también en Santa Olga, el 2017, ¿no? Entonces tenemos un recorrido bastante igual importante después del aluvión en Atacama también en 2015, donde son desastres distintos pero que tienen consecuencias similares en los niños y las niñas. Por ejemplo, bueno, la pérdida de vivienda, ¿no? La pérdida de rutinas, también eso lo vemos mucho en los niños y las niñas. Obviamente un trauma con la experiencia que han vivido, y después del trauma, del desastre en sí, también un periodo de mucha incertidumbre, ¿no? de mucho movimiento también, donde los niños se encuentran un poco en una posición de ser considerados como adultos, ¿no? Teniendo que gestionar algunas cosas, donde no tienen necesariamente los espacios para volver a ser niños, para jugar,
para sociabilizar con otros niños también. Entonces nosotros lo que trabajamos por lo general es en dos etapas. La primera etapa es poquito después de que haya sucedido el desastre natural. Ahí tenemos programas donde trabajamos en los albergues, por ejemplo, en los lugares donde están las familias, y donde ahí vamos a trabajar realmente en restaurar su derecho al juego, como partiendo desde ahí, ¿no? Partiendo desde volver a crearles un espacio seguro, protegido, donde puedan estar, solamente ser niños, volver a jugar. También lo que observamos mucho en los niños y niñas después de un desastre así es que, bueno, cada niño es un mundo distinto y cada niño va a reaccionar de forma muy distinta también. Algunos niños van a estar tal vez muy hiperventilados, ¿no? Muy hiperactivos, por ejemplo. Otros niños van a estar mucho más retraídos, mucho más hacia adentro. Otros niños pueden mostrar algunos comportamientos más agresivos también. Entonces, el ponerlos en una situación de juego y de deporte permite ir nivelando esas reacciones justamente, y también a nosotros como profesionales en el programa siempre trabajamos con dos profesionales, un profesor de educación física también, pero también un psicólogo, una psicóloga, y ahí esa dupla de profesionales también está capacitada para poder identificar algunos comportamientos que puedan mostrar, por ejemplo, niños o niñas que puedan sufrir sintomatología depresiva o tener comportamiento realmente, claro, agresivo o más complejo, y en este caso poder derivar los casos también, poder trabajar con las redes para focalizar estos casos y que estos niños puedan tener una atención también más profunda, digamos. Ahora, ¿cómo es el momento o cómo ven ustedes ese instante en que restituyen el espacio para que puedan jugar los niños? ¿Hay una reacción en ellos? ¿Hay un cambio en cómo ustedes reciben a los niños y cómo salen, no sé, en el primer encuentro? Sí, como te decía, en el primer encuentro los niños llegan en situaciones muy distintas con reacciones sí, muy disímiles, exacto. Después con el juego ya van un poquito nivelando, ¿no? sus reacciones. Como te mencionaba antes, son dos etapas, entonces también es importante diferenciar que la intervención cuando estamos en albergue, cuando estamos poquito después de lo que ha sucedido, es más una intervención para bajar los niveles de ansiedad, para poder permitir también tener ese espacio, por ejemplo, de 2 horas donde están los niños con profesionales de fútbol más, puede permitir a los papás salirse un poquito de sus labores de cuidado y poder también enfocarse en otras cosas que necesitan hacer en esos momentos, ¿no? Vinculados con la vivienda, vinculados con algunos trámites que tengan que hacer, entonces también es una intervención mucho más de emergencia. Pero después lo que es muy importante, y lo mencionabas un poco antes, es cómo lo trabajamos eso a lo largo del tiempo, como en la duración, ¿no? Y ahí es donde entramos a trabajar en escuelas, por ejemplo, cuando ya vuelven a abrir las escuelas, en escuelas que hayan sido, donde los niños hayan sido afectados por la urgencia, y ahí podemos trabajar durante 1 año, 2 años, en justamente que puedan procesar, que puedan reconocer sus emociones, lo que sintieron, expresarlo también a través del juego, y eso es muy importante. No es preguntarles directamente qué pasó, cuéntame qué pasó, ¿no? Que ahí también podemos caer en algunas lógicas de revictimización si siempre estamos preguntando. Nosotros usamos el juego como el lenguaje básico de los niños, en realidad, de expresión emocional, para que ellos puedan expresar de otra forma al final lo que vivieron. Y lo que vemos en esos programas de más larga duración, donde hacemos evaluaciones, justamente medimos los resultados, vemos cambios muy importantes en la reducción del estrés, la reducción de la sintomatología depresiva también, aumento en los niveles de bienestar y también mejoras en algunas habilidades socioemocionales, como la autoestima, la confianza. Vemos como los niños de a poco vuelven a construir su identidad, a reconstruirse y volver a vincularse con otros. Algo que te diría que es curioso porque nos suena un poco como novedoso, pero es muy antiguo, es descubrir una y otra vez, a propósito de los distintos avances de la neurociencia y también de la psicología y la psiquiatría, el rol que tiene el grupo en la sanación personal, ¿no? Porque cuando tú mides al niño en su sintomatología específica, tienes un mapa de él, ¿no? Específicamente de su caso. Pero han podido ver cómo el hecho de jugar en grupo les ayuda a la comunidad a administrar de una u otra forma este trauma. Sí, de todas maneras. O sea, nosotros vemos también que
a veces en esas situaciones también los niños quedan muy aislados de otros niños, como quedan con sus familias, con los albergues, pero ya no se dan los espacios de socialización entre niños y niñas, y eso rápidamente también hace que pueda haber más conflicto, que cuesta más relacionarse, entonces es súper importante ahí mantener ese vínculo entre niños y niñas. Y nosotros también lo que hacemos siempre en Fútbol Más es no solamente trabajar con el niño o la niña, que sí es siempre lo central, pero siempre trabajar con los adultos que están alrededor, ¿no? Y eso es clave. En el caso de desastres naturales va a ser mucho con las redes que están ahí, las organizaciones que están presentes, y ahí también capacitamos por ejemplo, profesionales de otras organizaciones que puedan estar interviniendo con niños en usar el juego y el deporte justamente como una herramienta de intervención, ¿no? Y siempre trabajamos mucho también con las familias, papá, mamá, cuidadores, ¿no? En cómo también darle algunas herramientas más desde la crianza positiva, la parentalidad positiva, ¿no? Y ahí usamos una herramienta pedagógica que para nosotros es clave y es realmente la base de lo que hacemos, que es la tarjeta verde. Traje una para ti también. Gracias. La tarjeta verde, bueno, en Fútbol Más trabajamos esencialmente en base al fútbol, pero también en otros deportes, y no usamos la tarjeta roja ni la tarjeta amarilla para castigar o aislar a los niños, ¿no? Trabajamos con la tarjeta verde para recompensar, justamente felicitar buenos comportamientos que puedan tener los niños o cuando hayan mejorado algo en su comportamiento, ¿no? Y entonces eso juega como un muy buen incentivo también desde lo positivo para que los niños puedan hacer un cambio. Entonces un niño que, por ejemplo, mostraba comportamiento muy conflictivo, lo incentivamos gracias a la tarjeta verde a poder cambiar ese comportamiento, ir bajar los niveles, buscar resolver sus conflictos de otra manera, y lo recompensamos con eso, con eso logramos también generar un cambio. Me encantaría saber, o sea, la metodología suena tan razonable, ¿no? Y aparte entretenida, porque lo que me ofrecen es jugar. Claro. ¿Cómo han visto que el juego puede cambiar realidades? Estoy pensando también en la cantidad, por ejemplo, de hogares de mejor niñez, con niños que de verdad hace mucho tiempo como que hubieran perdido la posibilidad de jugar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nosotros no usamos el juego porque sí, ¿no? Sino porque es el lenguaje emocional que usan los niños y las niñas, como te decía. Entonces, a través del juego, también una herramienta de aprendizaje muy potente. Entonces, digamos, también cuando se habla que después de un desastre natural, por ejemplo, hay necesidades básicas, ¿no? Como conseguir una vivienda, y que el juego en realidad no es prioridad porque viene después. Nosotros consideramos que el juego desde el inicio en realidad se puede usar en el día a día como una herramienta muy potente justamente para poder trabajar esos temas emocionales con los niños, para poder bajarles la ansiedad. También es muy importante reconocer que los niños están viviendo un trauma, y a pesar de que los adultos puedan estar muy enfocados en buscar la casa, buscar las soluciones, que se entiende perfectamente, pero poder lograr usar el juego en el día a día permite realmente generar ese cambio. Entonces eso nosotros lo promovemos en desastres naturales, pero también en las escuelas, también en los barrios, ¿no? Trabajamos en espacio público, trabajamos en campamentos de refugiados, también en contexto muy complejo, donde con herramientas muy simples como una pelota de fútbol, una tarjeta verde, algunos conos, logramos generar esas dinámicas que son realmente muy potentes para generar un cambio. Y cuando hablan con los adultos, ¿qué les reportan los padres o los cuidadores de esos niños? Mira, por lo general es igual en temas de catástrofe natural, no es tan fácil trabajar con las familias de inmediato como lo es, por ejemplo, en un barrio, en un contexto sin una situación tan traumática, digamos, porque, claro, son personas que también han vivido un trauma y que además tienen que gestionar muchas cosas, ¿no? Y que están muy preocupados y con nivel de estrés y de ansiedad también muy altos. Entonces, nosotros lo que vemos, hay temas de violencia intrafamiliar igual que aumentan estos contextos, entonces nosotros justamente buscamos observar un poco cómo están los niños y poder apoyar a los padres justamente en tener esa herramienta que les van a ayudar a cuidar a sus niños, a bajar, ¿no? Como, a bajar los niveles de agresividad, a tener más regulación emocional, porque así también hacemos como una mejor convivencia dentro de la familia al final. Ahora, pensando en el mediano y en el largo plazo, en la experiencia que han tenido en tantos países distintos, ¿cuánto es un tiempo de intervención que realmente permite sanar a la comunidad o entregar herramientas concretas a los niños?
Mira, eso es, es una gran pregunta. Yo diría que en un mundo y según la experiencia de lo que hemos tenido en Fútbol Más, hay que tener un trabajo sostenido, como te decía. La intervención de emergencia es muy relevante, pero hay que tener un programa a largo plazo y eso es lo que muchas veces no sucede. Yo diría que en el caso de los incendios en Viña del Mar, por ejemplo, ahí fue un modelo que funcionó bastante bien, donde trabajamos primero en albergue, eso fue con UNICEF, América Solidaria también, ahí se armó como dentro de los siguientes días de la emergencia, digamos, un trabajo de emergencia en albergue, y después pudimos entrar a 2 escuelas de Viña del Mar y ahí trabajamos durante 2 años. El primer año gracias a UNICEF, el segundo año gracias a Adidas, y ahí estuvimos trabajando muy fuerte con ese mismo grupo de niños en reconocimiento de emociones, expresión de emociones, en volver a construir su autoestima, los vínculos de confianza, ¿no? Y vimos resultados muy importantes. De hecho, lo medimos con instrumentos de la Organización Mundial de la Salud y vimos un aumento en 5 puntos en el nivel de bienestar óptimo de los niños. Entonces, esos son resultados muy significativos que después de 2 años igual se ve un cambio importante en cómo volvieron a centrarse, a reconectar con sus emociones y a poder mejorar su bienestar. Evidentemente no, o sea, por más que Fútbol Más quisiera llegar a más lugares, no puede cubrir todos los territorios que requieren este tipo de intervenciones. Y por eso, en la experiencia de ustedes, me encantaría saber cuáles son esas habilidades para la vida que ustedes han identificado como muy necesarias, como imprescindibles para poder enfrentar un momento de tanto estrés y de tanto trauma como es una catástrofe. Mira, hay distintas, pero nosotros, bueno, en realidad toda la metodología de Fútbol Más se basa en la resiliencia, ¿no? Entonces buscamos justamente promover esas habilidades que fortalecen la resiliencia, entonces la capacidad de los niños a superar la adversidad. Entonces, por ejemplo, autoestima, o sea, hay de dimensión individual y colectiva, ¿no? Entonces, desde lo individual, primero la autoestima, primero volver a poder reconocer sus emociones, ¿no? Como volver a su centro, como te decía, como están en nivel de ansiedad muy alto, entonces volver al centro y fortalecer la autoestima y el reconocimiento y expresión de emociones especialmente. Y después el lado mucho más colectivo, que es clave también, que tiene que ver con mucho más la confianza, ¿no? Los vínculos y la colaboración, al final la capacidad de colaborar, que eso también tiene que ver con saber resolver conflictos asertivamente, ¿no? Y cuando los niños aprenden a colaborar o cuando vuelven a establecer vínculos de confianza, ¿irradian eso a sus comunidades? Sí, totalmente. O sea, nosotros cuando los vemos es impresionante, creo que donde más los vemos es cuando organizamos eventos, ¿no? Hacemos, por ejemplo, fechas de liga, eventos, torneos, donde invitamos a distintos barrios, distintas escuelas, con sus comunidades, con todos los apoderados que vienen y están ahí apoyando a los niños y a las niñas. Y es muy impresionante cómo las comunidades se suman a lo que es el programa de Fútbol Más y cómo nosotros logramos juntar, también fortalecer la cohesión dentro de la comunidad y la confianza entre los adultos también alrededor de un programa. Al final el fútbol es el programa sociodeportivo, es la base que usamos para crear algo mucho más grande y dejar a las comunidades mucho más conectadas, con confianza. En algunos casos, cuando trabajamos en barrios, vemos personas adultas que no se conocían, que no se saludaban en la calle y que al final, gracias al programa de Fútbol Más, lograron conectar, se organizaron, ahora se conocen y entonces eso también mejora la percepción de seguridad en el barrio, por ejemplo, mejora, ¿no? Las personas se conocen más, se saben organizar. Entonces, el programa irradia también al mundo adulto. Lo preguntaba porque los niños son como nuestro punto débil, ¿no? Es el lugar donde tal vez todos logramos conectar con nuestra zona más compasiva, nuestra zona más virtuosa. Recuerdo un ejemplo en particular donde había un trabajo conjunto entre niños migrantes y niños chilenos y chilenas, y gracias a que los niños se hacían amigos, gracias a que los niños no tenían prejuicios, los padres lograban hablar, ¿no? Entonces es interesante porque los niños de alguna forma permiten modelar conductas que a veces nosotros hemos perdido en el tiempo. Sí. Exacto, o sea, la desconfianza muchas veces tiene que ver con el desconocimiento también, ¿no? Como yo desconfío de personas o de lugares que no conozco, entonces cuando generamos esas conexiones, ese conocimiento, muchas veces los estereotipos disminuyen, los prejuicios también, eso lo vemos mucho en nuestros programas enfocados a movilidad, donde trabajamos justamente esa inclusión, y ahí también hacemos mediciones de estereotipos antes y después del programa, y es súper relevante ver cómo van cambiando esas percepciones al generar más confianza justamente dentro de las comunidades. Sí.
Te quiero agradecer mucho por esta conversación y también por el trabajo que están haciendo. Muchas Tarjeta gracias. a ti, verde para Paloma. Y una tarjeta verde para ti también. Gracias. Qué éxito. Con este nivel de aprobación de Sanamente, esto lo vamos a guardar como un momento importante. Los quiero invitar a ir a una pausa y también a pensar en el derecho al juego. Qué ganas de que fuera un derecho garantizadísimo para niños y niñas y un derecho también de todos nosotros, ¿no? A veces jugando, incluso de grandes, podemos encontrar dimensiones muy virtuosas, ¿no? De nosotros mismos, herramientas que creíamos no tener y formas entre unos y otros que a veces están medio empolvadas en nuestras actitudes cotidianas. Vamos a una pausa y volvemos con más.